Bueno, ¿qué tal están? Estoy aquí, pues ya listo para participar en la presentación de este libro, que es lo que les prometimos. Es el libro Le canto a tu mar, aquí está, en físico, para los que les guste leer en físico. Al final les vamos a decir cómo se puede conseguir, pero Le canto a tu mar es una historia de la música pues afroantillana en el puerto de Veracruz. Una característica pues fundamental del puerto ha sido siempre este cultivo de la música desde de la música que nos llegó del Caribe, pero que pues hemos convertido en nuestra pues casi desde siempre. Vamos a dar unos momentitos, nada más pues les tengo que decir que esto es un proyecto que se realizó gracias a el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, digamos un elemento del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de el programa PECDA en Veracruz, una acción conjunta, y gracias a eso pues pudimos terminar para los que me conocen, para los que ya han estado formando parte de las cosas que hago, pues sabrán que este es un tema que pues me ha ocupado desde hace muchos años, y pues tenía yo mucha información. No soy el único, hay otros que al final obviamente agradeceremos el trabajo que han hecho y que pudimos retomar para terminar este libro, pero gracias al apoyo del FONCA pues pudimos ya juntar todo lo que teníamos y ponerlo pues entre dos pastas, y poder enseñarles lo que se está haciendo, ¿no? Voy a ir pues poco a poco viendo la pues cuál ha sido el desarrollo del libro. Ahí pues ya veo algunos comentarios, los voy leyendo conforme vaya pudiendo. Al final les vamos a decir, Nacho García me está mandando ahí un aso loco, está mendigo este coto. Luego Colex Mex me manda a felicitar. Digamos que nada más Nacho García. Ahí vamos a ir dándole seguimiento a los comentarios. Ojalá, si ustedes creen que a alguien les interesa, pues etiquétenlos o avísenles que estamos pues en el Facebook Live desde mi plataforma, Rafael Figueroa Hernández, desde mi Facebook, y estaremos pues durante un rato haciéndoles saber qué es lo que tenemos aquí para ustedes. Vamos entonces ahora espero que me estén escuchando bien. Luego no me da mucho esto de la tecnología, pero espero que podamos llevar a buen puerto esto. Nos vamos ahora entonces a presentar. Aquí es donde ustedes ven la portada del libro. Se llama Le canto a tu mar. Una historia, una crónica de la música del Caribe desde México, y ahora les vamos a ir presentando pues el contenido, ¿no? Es una historia muy larga, algunos dicen que más de 500 años, yo lo acoto un poquito más. Estamos hablando de pues desde que más o menos era finales de la colonia hasta nuestros días. Lo que, lo que, lo que les podemos decir es que todo este desarrollo se hizo en este ambiente. Esto que estamos hablando es el Caribe. Acuérdense que fue uno de los escenarios más importantes de la dominación española, desde que pues llegaron los españoles a algún lugar de ahí de las Bahamas. Luego conquistaron Cuba, Puerto Rico, y llegaron a tierras mexicanas. Se conformó pues una unidad cultural, económica y política que iba desde la Nueva España, que era el punto más político más importante, pero que recorría toda la región. Y en esto, pues bueno, se ve por ejemplo ahí que Cuba es la isla más grande, pero le dio un papel hegemónico importante, pero Veracruz era donde estaba el punto de comunicación más importante con todo el Caribe, porque además pues la Nueva España les daba dinero a las demás Antillas
pues para su mantenimiento, sobre todo para seguridad, porque ya andaban por ahí los corsarios británicos rondando. Entonces salía un barquito con plata, iba a La Habana, iba a Santo Domingo, a San Juan de Puerto Rico, llegaba a veces a Cartagena, iba a veces hasta el oriente absoluto, que era la isla de Margarita, y regresaba, y entonces se creó una zona política, económica y, digamos, a consecuencia de esto, una zona, pues, cultural. ¿Qué es lo que pasó? Que digamos, este Caribe hispano que se formó por la presencia de España en estos lares hizo que pues se formara un ambiente, un proceso de intercambio entre todas las Antillas españolas o de dominación española hasta finales más o menos del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XVIII la principal colonia francesa, que era Haití, que además era la principal productora de azúcar de la región, se independizó, una independencia bastante fuerte, bastante cruel, un poco en resultado de todos los malos tratos que habían tenido los franceses en contra de los esclavos africanos, pero por la independencia pues colapsa Haití como potencia productora de azúcar y entonces a partir del 19 se tiene que crear un nuevo mapa económico, sobre todo Cuba, Puerto Rico y República Dominicana principalmente le entraron a la producción de azúcar y para eso tuvieron que importar de manera masiva mano de obra negra, ¿no? Esto conformó unas zonas de refugio. ¿Por qué? Porque la primera etapa de la música caribeña tuvo que encontrar un lugar donde esconderse, donde refugiarse, y esto dio como resultado ciertas identidades regionales que ahora conocemos como el guajiro cubano, que es en el centro de la isla de Cuba, el jíbaro puertorriqueño, que también está en el centro de Puerto Rico, el llanero venezolano, que es hacia los llanos, hacia el oriente, y un fenómeno bastante interesante que fue el trinitario, en Trinidad, perdón, el llamado coco pañol, que eran todavía gente que hablaba español, que se refugió en el centro de la isla de Trinidad y ahí siguió manteniendo su cultura, que era muy parecida a toda esta cultura originaria, digamos, del Caribe y que también forma parte, pues, nuestros jarochos, el jarocho veracruzano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de inicios del 19, estas músicas se refugian y dan paso a otra capa de música caribeña, que es la que ahora conocemos realmente como música frantillana. La hegemonía cubana obviamente está ahí muy, muy presente, pero que se conformó pues, en toda esta zona cultural de influencia de España en el Caribe. Y se conformó el Veracruz, el que yo llamo Veracruz caribeño. Aquí pongo Puerto Jarocho entre interrogaciones porque para todo aquel que conozca el puerto de Veracruz no me dejará mentir, la cultura popular, la cultura digamos cotidiana del puerto de Veracruz es mucho más cercana a las Antillas, al Caribe, que a lo jarocho, a pesar de que, bueno, así se le nombra, lo jarocho es una cultura que va más hacia el sur, hacia tierra adentro, y el puerto jarocho es mucho más caribeño y es por eso que estamos haciendo esta historia, sobre todo a partir de pues uno de los elementos más importantes y que caracteriza más al puerto de Veracruz, que es la música. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí está por ejemplo una foto muy bonita de las primeras manifestaciones del viejo. El viejo es una tradición que en el cual se utiliza la música de conga o de comparsa, que es ¿cómo se llama? Una herencia del Caribe y que pues forma parte ya de la cultura tradicional del puerto de Veracruz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empieza a llegar música de las Antillas hacia Veracruz y en Veracruz se empieza a
pues a perfilar como parte de nuestra propia identidad. Sí llegó de fuera, sí llegó principalmente de Cuba, aunque está toda la región, pero poco a poco se fue formando parte de lo que conocemos como nuestra propia identidad veracruzana. Las primeras manifestaciones que llegaron fueron la danza y el danzón, principalmente porque se transmiten o se transmitían en ese entonces como música escrita, es decir, la música como la aprenden los que estudian música, digamos, académicamente, con pentagrama, con notas, etcétera, y entonces pues llegaba aún antes, mucho antes de que existieran las grabaciones o cualquier otra cosa, incluso antes de que llegaran digamos, en números suficientes los habitantes de las Antillas a Veracruz, llegó la música escrita, llegaron primero las danzas habaneras para piano, que incluso a veces llegaban como encartes en las revistas, en los periódicos, y entonces digamos, en los hogares más o menos acomodados que tenían un piano y además habían recibido la educación para tocar el piano, pues empezaron a oírse estas danzas habaneras que pues eran una figura, digamos, una estructura musical muy europea, pero con ese saborcito que ya el mestizaje español africano ya había empezado a permear las Antillas, entonces ya teníamos este saborcito caribeño que después de las danzas llegó pues con el danzón. El danzón es otra de las herencias que nos ha dado el Caribe, Cuba principalmente. El primer danzón nació en 1879 y ya hay, digamos, hay documentos que dicen que apenas un año después ya se tocaba danzón en la Plaza de Armas del puerto de Veracruz, que para los tiempos históricos un año es básicamente nada, es casi inmediato. Pero donde realmente, digamos, se enraizó el danzón en el puerto de Veracruz, como dice don Paco Píldora, que no llegó en transatlántico de lujo, no, llegó a los patios de la Huaca, donde la gente pues popular, la gente de trabajo, tomó el danzón y lo utilizó pues para sus fiestas y para todas estas festividades que habían ahí en esos patios. Se crearon en Veracruz las primeras danzoneras, siempre al principio, como era natural, pues músicos cubanos que llegaban, pero que pues tenían que incluir algunos músicos veracruzanos para conformar la danzonera, y poco a poco esas danzoneras fueron volviendo básicamente de músicos mexicanos, con lo cual se empezó a dar una nueva manera de concebir el danzón y sobre todo con un saborcito diferente que después pues lo podemos escuchar como un sabor pues ya veracruzano. Esa es la orquesta de los Chinos Ramírez, una de las orquestas que tuvo una época bastante importante. Ellos no eran chinos, eran descendientes de filipinos, pero bueno, acá en estas tierras siempre a cualquiera que tenga el ojo rasgado le decimos chino, pero fueron de las danzoneras más importantes. Aquí, por ejemplo, vemos también a la danzonera Pasos, de la familia Pasos, que tiene ahí una empresa radiofónica que todavía la podemos escuchar hasta estos días, pero Armando Pasos fue el que formó esta danzonera por ahí de los años 20, 30, y aquí vemos a pues la que quizá ha tenido más trayectoria, que en este entonces todavía se llamaba Alma de Sotavento, ya después cambió de nombre como Alma de Veracruz y es la danzonera, digamos, oficial del puerto de Veracruz. Llegó el danzón y llegó y se quedó. O sea, el danzón forma parte ya de la cultura, de la identidad, de lo que significa ser porteño. El danzón obviamente con sus altas y bajas, como cualquier otro género, pero otros géneros que llegaron, nada más llegaron, tuvieron su época, pero se desvanecieron en la historia. El danzón tiene pues ya más de un centenar de años que pues sigue tan campante, y yo podría decir que nunca ha estado más pues más saludable. En el libro hay una parte al final en donde hablamos de ese renacimiento del danzón a partir de fin de siglo, ya
para el siglo XXI y que pues demuestra que el danzón pues ahí sigue y es parte ya imprescindible de lo que conocemos como la cultura del puerto de Veracruz. Después llegó el bolero, que el bolero pues originalmente también es cubano, allá en el oriente de la isla. Pepe Sánchez, un trovador, y se dice que compuso el primer bolero en 1883, un bolero que se llama Tristezas, que todavía si lo buscan por ahí lo van a poder encontrar. Obviamente no con Pepe Sánchez, sino con ejecutantes más contemporáneos, pero lo interesante con el bolero es que dio entrada a una música de trovadores. Eran grupos pequeños, eran grupos pues de una guitarra, dos instrumentos de cuerda. En Cuba pues era una guitarra y un tres cubano. Acá se retomó eso mismo, al tres se le empezó a llamar tresillo, pero era más o menos la idea de un grupo muy pequeño basado en las cuerdas que se podía acompañar con algún tipo de percusión ligera, como las maracas, a veces los bongos, etcétera. Pero lo más importante es que era música que no necesitaba la transmisión de la música, digamos, de la partitura, sino que eran músicos que tocaban de oído. Y eso significó pues un cambio mucho más claro en la forma de distribución de la música. Empezaron a llegar cubanos al puerto de Veracruz y se trajeron su música, le hicieron competencia al tango, que era pues la locura en todo el continente, pero Toña la Negra comenzó cantando tangos, pero cuando llega el bolero, pues el bolero dice quítate que ahí te voy, y entonces el tango es el que pues pasa, cuando menos en la popularidad en la región, pues le deja el campo al bolero, que es una digamos, de las manifestaciones culturales más importantes. Toña la Negra es pues el punto más grande de esta manifestación en la región. Aquí lo vemos con el clave de oro, que ahorita vamos al ratito a hablar de él. Anda por ahí el Tapa Macías en la parte superior izquierda, y atrásito de Toña está Pablo Peregrino, que vamos a mencionarlos al ratito, pero Toña hizo una de las páginas más brillantes del bolero desde el puerto de Veracruz. Aquí está Ramón Armengot, que mucha gente no lo ubica, pero es un veracruzano que tuvo una época muy importante. Además fue actor de cine, fue pues difusor del bolero desde la Ciudad de México, obviamente, porque no había todavía cine desde Veracruz, pero fue también una de las partes importantes, y hay muchísimos más. Nada más aquí tendríamos que mencionar al maestro Víctor y a la cantante Covarrubias, que aquí están con el señor Tito Guízar, que es pues una de las figuras importantes de la música. Pero como ellos ha habido muchísimos. El bolero ha sido una de las manifestaciones más importantes de la música desde el puerto de Veracruz. Pero quizá la que se lleva la mayor parte, y además quizá lo más vistoso, es el son. El son es importantísimo para el puerto de Veracruz. De muchas maneras ha definido pues básicamente todo el siglo XX, bueno, buena parte del siglo XX, desde principios de siglo, en que, bueno, un poquito del final del siglo anterior, que empiezan a llegar cubanos al puerto. Llegaban muchos cubanos de manera natural, digamos, por los intercambios. Llegaron muchos lo que le llaman los bufos habaneros, que eran unas compañías de teatro que llegaban y cantaban sus guarachas, cantaban sus boleros, algunos danzones. Y en México, pues en Veracruz se conocía la música del son cubano, aunque pues todavía era, pues, digamos, conocida, pero todavía no tenía el impacto que tuvo en épocas posteriores. Un lugar muy importante era la Tortería de Lucas, que era un merendero donde la gente pues iba, compraba sus tortas o compraba otras cosas, pero Lucas tenía unas bocinas que ponía hacia el público, y ponía
pues discos de son cubano. También a veces leía, por ejemplo, el dictamen para que la gente se enterara, pero ahí muchos de los primeros soneros me comentaron que ahí era donde primera vez escucharon discos como del Sexteto Habanero o el Septeto Nacional, gracias a que Lucas pues los ponía y en lo que se estaba echando tu torta pues oías. Pero lo importante es que para 1928 llegó al puerto de Veracruz el primer el primer grupo de son que se llamaba Son Cuba de Marianao. Después nos enteramos que en Cuba pues no realmente nadie tiene noticia del grupo. Parece que nada más se formó porque les ofrecieron la gira a México, pero en Veracruz fue importantísima porque a partir de ahí empezó toda una época de predilección del son en el puerto de Veracruz. Esta es la tortería de Lucas. Ahí es donde pues la gente, ahí hay algunos trovadores enfrente, ahí es donde la gente, ahí en las inmediaciones del Parque Zamora, escuchaba los discos de música cubana, y ya después pues fue un punto de reunión de los trovadores que tocaban este tipo de música. Este es el son Cuba de Marianao, pues un son bastante normal. Quizá tendríamos que, que digamos, hacer el énfasis en este instrumento que está ahí abajito, que parece un cajón con flejes. Es un cajón con flejes. En Cuba se llama marímbula, y a partir pues de que se avecindó acá en Veracruz, se le empezó a llamar marimbol, y este fue el primer grupo que llegó. Estuvo, pues, la primera vez que llegó pues en barco, como llegaba todo el mundo, llegó ahí a Veracruz, y después se fueron a la Ciudad de México. En esa primera ocasión pues nada más unos cuantitos lo pudieron oír, tocaron unas 3, 4 sones en algún lugar y se fueron. Pero cuando vienen de regreso, como pasó con muchos cubanos durante el siglo XX, pues decidieron ya no regresarse. Les pidieron a los productores, a los empresarios, que les dieran el dinero que les iban a dar, y se quedaron en México. Se quedaron una temporada en el puerto de Veracruz, y ahí fue el acabose. Muchachos, a nosotros ahora nos cuesta trabajo pensar, pero los grandes soneros que después conocimos en ese entonces tenían 12, 13, los mayorcitos era Huicho Iturriaga, por ejemplo, que tenía 15, y empezaron con una veneración por el son cubano, que veían por primera vez en vivo. Podían ver a un grupo que además era un grupo pues bien formadito, y pues los andaban siguiendo casi como diríamos en la actualidad, como groupies, y se crearon los primeros grupos de son. Aquí está el son jarocho veracruzano, que no era de son jarocho, sino de son cubano, que fueron de los primeros que se formaron, y también se formaron muchos otros. Claro, eran grupos que, pues, digamos, tocaban el son cubano nada más de verlo y de medio intentarlo. Hay muchas anécdotas de esta temporada. Por ejemplo, el Tapa Macías decía que pues él sabía medio de carpintería, pero no le daba la técnica como para hacer bongos redondos. Entonces pues hacían bongos cuadrados. Para los cueros pues agarraban los gatos que había en el barrio, y pues los procesaban para que pudieran tener el cuero de los bongos. Realmente era un proceso de aprendizaje. Los cubanos no les enseñaron mucho, eran nada más viendo, a veces recargándose en los discos, a veces viendo más o menos cómo se tocaba. El repertorio era muy restringido, en eso están de acuerdo todos los que hicieron crónica de la época. Fue un aprendizaje oral, nada más de ver y oír, y de pues hacerle ahí el error y el acierto que tiene que ver con este aprendizaje. Y se crearon una serie de grupos que ellos mismos decían que eran grupos moleros, es decir, no cobraban, nada más iban porque les dieran de comer, por el mole. Y afortunadamente fue creándose una escena de son. Obviamente cada vez aprendían mejor, cada vez digerían mejor las maneras en que se tiene que tocar el son cubano, y el primer gran grupo creado dentro de esta tradición fue el son Clave de Oro, que llegó pues para crear una página
bastante importante dentro de la música de la música frantillana en México. Ellos no se crearon como tal, como grupo en Veracruz, pero todos los miembros eran veracruzanos, iban acompañando a Toña la Negra en las presentaciones que hacía en las compañías al mando de Agustín Lara, y pues don Agustín formó el grupo para acompañarla con Guillermo Cházaro, que no es el Guillermo Cházaro que conocemos acá en Veracruz, sino entonces era el, el esposo de Toña, y otros grupos, otros músicos de la época que venían del puerto de Veracruz, que después se independizan y crean el fabuloso, el extraordinario Son Clave de Oro. Es el primero que ya podemos contar como el primer grupo de son que se hizo en estas tierras, obviamente con pues un elenco absolutamente veracruzano. Este es el Son Clave de Oro, ya en una época posterior. El que está ahí en medio haciendo el alarde es el Tapa Macías, que fue, digamos, el que se encargó de la segunda etapa del Son Clave de Oro. A su derecha está Huicho Turriaga en la guitarra, y a su izquierda, a su extrema izquierda, está Chepilla, que era el cantante principal del Son Clave de Oro. Entonces, esto da inicio a una temporada bastante interesante y bastante fructífera del son cubano desde el puerto de Veracruz. Claro, y esto hay que decirlo, muy dividido entre los que estaban en el puerto y los que tuvieron que emigrar a la Ciudad de México, porque pues ya que se volvían famosos, etcétera, era muy difícil que tuvieran la proyección que necesitaban desde el puerto de Veracruz. Todavía no había la industria digamos radial, ni mucho menos cinematográfica, que ya había en la Ciudad de México. Entonces algunos grupos como Moscovita se crearon en la Ciudad de México, pero también localmente se crearon grupos importantísimos como el conjunto Anacaona de Federico Sánchez, el grupo Son Veracruz de Baleque y el conjunto Cienfuegos, que dirigió durante un buen rato don Manolo Gudiño. Ellos crearon pues una época importante del son cubano, que ahora ya podríamos llamar son afroantillano, desde el puerto de Veracruz, y unas figuras importantísimas fueron los Peregrino, dos sobrinos de Toña la Negra, Pablo Peregrino y el Negro Peregrino, David Peregrino, conocido en el puerto como el Negro. Fueron de los que echaron la tradición y lograron además desarrollar una manera ya muy porteña de pues abordar los ritmos que nos habían llegado de Cuba. Estos son, aquí están los Peregrino. El que está merito en medio, casi en línea con la puerta, es el Negro Peregrino, y los dos que están en la extrema izquierda de la foto son el Cabezón Telles, que es el primero, y el segundo es Pablo Peregrino. Están a la salida de lo que era la XCU, la original XCU, que era pues básicamente una casa cuando empezó. Ahí en la guitarra también el Tiburón González, que él no es una figura de la música porteña, pero sí es una figura, un personaje de nuestro puerto de Veracruz. Aquí está también el conjunto, el Tropical Cienfuegos de Manolo Gudiño, en una pues, obviamente foto posada, y pues también están todos aquellos grupos que se tuvieron que ir de Veracruz. Aquí vamos a nombrar nada más a tres grandes nombres que pues tuvieron que emigrar de Veracruz. Quizá les quedó muy chico ya Veracruz desde muy pequeños, y el primero fue Mario Ruiz Armengol, una de nuestras páginas más importantes dentro de la música caribeña, compositor, director de orquesta. Él era legendario en su capacidad como director en las grabaciones, etcétera. Pues él empezó su carrera con su familia en el puerto de Veracruz, pero después tuvo que emigrar. El otro es Memo Salamanca, que él no es del puerto, pero llegó al puerto, fue alumno de Chofita de la Hoz y todas esas cosas, y después tuvo que emigrar, y fue también una de las grandes épocas importantísimas de la música frantillana. Él fue quizá el único arreglista y compositor que se le puso al tú por tú a Pérez Prado. Él hizo un buen número de mambos, por ejemplo. También fue el primero que grabó Cha-Cha-Cha, muchas cosas, pero desgraciadamente desde la Ciudad de México. Y el otro fue nuestro Chico Andrade, cantante. Él era de Boca del Río,
pero pues es la zona conurbada, culturalmente es básicamente la misma zona cultural, y él también fue a la Ciudad de México y estuvo muchos años con la orquesta del Caballero Antillano de Arturo Núñez. ¿Qué pasó? Que llega a medio siglo, o sea, la mitad del siglo XX, los 50, un poquito antes, un poquito después, y se crean dos agrupaciones importantísimas para la música frantillana desde el puerto de Veracruz. Hablemos primero de la Sonora Veracruz, que pues es una de las contribuciones más importantes en dos etapas. Al principio la creó Toño Barcelata y él fue el que formó el grupo junto con sus hermanos y pues obviamente músicos de ahí del puerto, y después pues en una de esas decisiones que se dan en todos los grupos, ya don Toño Barcelata se siguió a otro tipo de agrupación, él quería una orquesta más grande, y el que se quedó al frente de la Sonora fue Pepe Vallejo, y entonces tenemos estas dos épocas de la Sonora de Veracruz, la de Toño Barcelata, la de Pepe Vallejo. La de Pepe Vallejo estuvo un tiempo en el puerto de Veracruz, pero decidieron irse a la Ciudad de México y, digamos, formaron una de las grandes épocas de la música frantillana, pero desde la Ciudad de México, como sucedió muchas veces en esta historia. Y la otra es Pregoneros del Recuerdo, que también se formó pues allá alrededor de la mitad del siglo, pero ellos sí se crearon en Veracruz con músicos veracruzanos y ellos no se fueron a la Ciudad de México. Obviamente han ido muchas veces, pero su punto, digamos, su cuartel general siempre ha sido el puerto de Veracruz, y ellos dos de muchas maneras han conformado el medio siglo que fue una transición entre el son que nos llegó de Cuba, que se volvió ya muy sonoramente veracruzano. Pregoneros es un ejemplo muy importante, y ya la nueva etapa, que es la que vamos a ver al final, que son los dedicados a la música salsa. Esta es la primera orquesta, perdón, la primera Sonora de Veracruz. Vemos ahí el tercero de izquierda a derecha es Pepe Vallejo, que después se quedó con la Sonora. Está Toño Barcelata de negro, y abajo está medio en cuclillas uno que también fue una de las partes importantes de nuestra música, que es el gran Luis Martínez, Huicho Martínez, que afortunadamente todavía está entre nosotros, a quien le mandamos un abrazote. Y esto es Los Pregoneros del Recuerdo, en una de sus primeras conformaciones. Vemos ahí subido sobre la piedra está Arturo Pitalúa, que es el hijo de don Carlos Pitalúa, que está ahí enseguidita a su izquierda, y hasta el extremo derecho de la foto, izquierda de don Carlos Pitalúa, está también Hugo Ceballos, está todavía Huicho Turriaga. Realmente esta es una de las agrupaciones que le dio ese sonido porteño por excelencia que ahora podemos recuperar y disfrutar. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la salsa. La salsa, espero que todo el mundo conozca o haya oído de la salsa, pero fue un movimiento musical, industrial, que nació en la ciudad de Nueva York porque tenían todos los elementos mercadotécnicos para hacerlo, pero que echó mano musicalmente pues de la música cubana principalmente, y de otras músicas de la región, como la música de Puerto Rico, la bomba, la plena, el merengue evidentemente, y entonces se creó una nueva visión de lo que podía ser nuestra música frantillana. Y entonces le pusieron el nombrecito de salsa, y con eso se apoderó primero de toda Latinoamérica y después básicamente de todo el mundo. Dos grupos en la Ciudad de México tuvieron mucha importancia, fueron los primeros, digamos, dentro de este nuevo estilo de tocar la música frantillana, que fueron La Libertad y La Justicia, que los dos tuvieron elementos veracruzanos del puerto. La Libertad tuvo ahí en sus filas a los hermanos Argumedo, que vuelven a aparecer en nuestra historia ahorita enseguidita, y en La Justicia estuvo Benny Gómez y estuvo también Luis Martínez, estuvo el Peine, que también ya forma parte de la escena porteña en la actualidad. Desde el puerto de Veracruz está Hawái 5-0, que yo les recomiendo que busquen lo que encuentren por ahí, ya una agrupación fuerte, poderosa, con todas las de la I, dentro de los cánones salseros, y después La Selecta.
entre muchos otros, ¿no? Ahí anda Alta Tensión, está el grupo Inca, hay muchas otras, los Sembradores, que han hecho ya de esta nueva etapa de la música frantillana pues un capítulo muy importante de lo que significa hacer música antillana desde el puerto de Veracruz. También está, y ese es un lugar importante, la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana. Estamos hablando del heredero directo de Moscovita y sus guajiros. Moscovita era el cantante principal. La Universidad Veracruzana, eso quiere decir la UV, lo tomó dentro de su, digamos, de su labor como difusión cultural y formó la orquesta tradicional, la Orquesta de Música Tradicional Moscovita de la Universidad Veracruzana, que afortunadamente sigue vigente, recupera la labor que realizó el Mosco desde los años 40 y ahora es uno de los elementos importantes de la escena viva, vibrante, sabrosa del puerto de Veracruz. Aquí está la Orquesta Moscovita, está ahí don Ángel Cuellar, que conocemos cariñosamente como Solín, está el cantante, se llama Luis ¿qué? Ay, perdón, se me fue el nombre, en la Plaza de la Campana, que Luis Suárez, obviamente, no, como no me iba yo a acordar, en la Plazuela de la Campana, que fue uno de los lugares importantes para pues esta nueva manifestación de la música frontillana. Y entonces, en resumidas cuentas, esto es de lo que se trata el libro. No me queda más que darles las gracias y, bueno, recordarles, todas las fotos que vieron forman parte de la edición del libro.